Buda Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, es el primer Buda de esta era. En cada era han existido 1000 Budas. Entonces, por ejemplo, el Buda de la sanación es otro Buda y es un Buda gordito. Y en la representación del Buda de la sanación es un señor un poquito más gordito, chino, con una vasija en la mano. Porque no se llama originalmente el Buda de la sanación, sino el Buda de la medicina. De ahí vienen nuestras enseñanzas, realmente. Él es el que escribió el Tantra del Rayo. Y empieza a entender que la vida humana como tal requiere de esfuerzo. Y considera que toda la vida humana, el nacimiento, la mujer en el parto, el niño que llora, cuando los niños crecen, la adolescencia, las relaciones, el matrimonio, la relación con los hijos, la vejez, la enfermedad, la muerte y la relación de las familias con la muerte generan sufrimiento. Ahora, él empezó a entender que toda la vida humana requería de tanto esfuerzo que era un sinónimo en general de un sufrimiento casi constante, con pocos periodos de paz. Pero dijo ¿por qué? O sea, Siddhartha Gautama, casi 600 años antes de Cristo, empezó a cuestionar de dónde venía el sufrimiento. Es importante entender que dentro del budismo los budas no son Dios. Eso es, hay que tener una claridad muy importante. De hecho, desde el principio Siddhartha Gautama cogió y dijo, yo no soy Dios. Y claro, para alcanzar la iluminación, él tuvo todo un proceso muy largo para poder entender toda la filosofía y desarrollar la filosofía actual con la que se maneja el budismo. Es interesante el concepto después de que Buda estuvo meditando bajo un árbol 6 años. Alcanza la iluminación. Y ahí es cuando él empieza y que consigue esos primeros 5 discípulos, que son los que llegan a todo el conocimiento. Pero dentro del budismo se dice que el iluminado o los iluminados tienen que regar como semillas alrededor todo ese conocimiento. Porque no es nuestro, es para compartir, es para que la gente viva mejor, es para que la gente esté en paz, es para que la gente evolucione, es para que la gente se dedique a ayudar a los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro del proceso de iluminación de Buda, por eso es que tienes las 4 grandes verdades que saca, entendiendo de dónde nace el sufrimiento, ¿sí? Cuáles son los elementos que tiene el sufrimiento, cómo tenemos que controlar ese sufrimiento y cómo podemos evitar ese sufrimiento. Entonces son las 4 grandes verdades, que son pues, un montón de versos. De hecho, más adelante, la Magesela coge y dice que existen, bueno, están documentados 84,000 tipos de pensamiento negativo, 84,000 formas de pensar negativamente, que generan desequilibrio en la vida, que generan confusión. Entonces, el momento que nosotros, de cualquier tipo de pensamiento, generamos un evento negativo, la realidad es consecuencia de nuestros propios pensamientos. Recordemos eso. Si es que yo pienso positivamente, empiezo a generar realidades que quiero para mí. Evidentemente, se genera karma positivo si es que esas realidades es sin daños a terceros. Entonces, eso es importante. Si no, tendrás que compensar. ¿De acuerdo? Sí, pero por ejemplo, si tú tienes
vienes de un tremendo karma negativo y en esta vida eres súper positivo y piensas positivamente, pero igual tienes que compensar este karma negativo. Recordemos que el planeta Tierra es un pequeño punto azul en tercera parte externa de una pequeña galaxia que tiene 22.000 millones de estrellas. Y nuestra galaxia es de las más chiquititas, entre trillones de galaxias. Entonces esta es una escuela cósmica como muchas, particularmente en donde se vive la tridimensionalidad y la emocionalidad como en ninguna otra parte. Nos encanta verlo, por cierto. Pero resulta que cuando tú aprendes una, dos o tres materias, vas a ir de A a B. Necesariamente vas a llegar a B, por las buenas o a patadas. Entonces puedes tomar el camino corto o el camino largo. Tú puedes venir arrastrando una serie de eventos, pero en medida que tú tomas el camino corto y te dedicas a la bondad y a la ayuda a los demás, a hacer el bien, a culturalizarte, a pensar correctamente, entonces todo ese karma negativo se cae. Entonces compensas el karma en la misma vida. Así funciona. ¿Por qué? Porque en medida que tú empiezas a despertar y tomas conciencia, entonces puedes generar la realidad que quieres. Ese es el problema. Y compensar enormemente todo el karma negativo que desperté. Ahora, tenemos que entender un detalle que también es importante. Todo es en crescendo, todo es progresivo. Yo creo que a esta altura de la vida, ninguno se le va a ocurrir matar a otra persona. En nuestro nivel, no. Tal vez un nivel muy bajito en donde no entiende cuál es nuestra relación con el entorno. Todavía seguimos matando mosquitos. Es un ser vivo. Pero es karma porque ellos te joden toda la noche. Pero no deberíamos matarlos, realmente. Porque es un ser vivo. Entonces, son los hijas. Entonces, pero o sea, yéndome al extremo de cuál debería ser el comportamiento correcto. Pero es secuencial. Por eso es que el karma arrastrado va en medida del grado obtenido. No vas a tener un karma desastroso siendo una gran maestra hoy en día. Eso no se da. Así funciona. Y hay como alguna tabla de karma, así como, mataste dos, ok, tienes que hacer de que 10,000 y compensas, ¿no? Pero alguna vez nos dijiste que el karma funciona como una cuenta bancaria. No, sí, claro, que es lo que yo les decía. ¿Pero quién lleva la cuenta? Sumas, depositas por todas las acciones buenas, desinteresadamente, ¿no? Que las acciones interesadas no cuentan. Ese es un detalle importante a tomar en cuenta. O sea, las si voy a acciones. ser bueno para disminuir karma, te fregaste, no disminuiste nada. Nada. O sea, no, porque es interesado. ¿Voy a portarme bien para disminuir mi karma? Sí, es correcto. Sin embargo, voy a portarme bien porque me conviene, porque él me va a dar otra cosa. Ese no funciona. Ese realmente no es una entrega desinteresada. No es que te estás portando mal, lo cual se vuelve un karma neutro. Estás moviendo la mesa nada más. Pero cuando lo entregas desinteresadamente, amorosamente, en profundidad, regresa a ti multiplicado miles de veces. Hiciste un gran depósito en el banco espiritual. Dentro del concepto de karma, cuando nosotros hacemos referencia al karma, está basado en la ley universal de causa y efecto. El karma negativo en esta o en las vidas anteriores se produce desde la mente. Si es que tú tienes pensamientos negativos, generas acciones y palabras negativas. Todo lo que das, te lo das, y todo lo que quitas, te lo quitas. Si tú piensas bien, si tú haces bien, si tú actúas bien, entonces eso va a regresar a ti. Por el contrario, si tú haces mal, si tú piensas mal,
si tú dices mal, también va a regresar. Entonces es una ley de causa y efecto. La diferencia es que esto se conserva en el tiempo, de vida en vida. Y eso es un detalle importante. Hoy en día ya no podemos desconocer la reencarnación. La reencarnación antes se consideraba un evento cultural. Hoy en día ya no. Se ha constituido una materia de psicología. ¿Por qué? Porque no puedes desconocer que hay niños, porque antes pensaba que los niños en India, en China, en Japón, en Medio Oriente, que cogían y recordaban sus vidas pasadas. Era porque los papás les habían inculcado que tenían que recordar alguna vida. Pues no, empieza a aparecer el fenómeno cuando se empieza a abrir la mente en Occidente a la posibilidad de la reencarnación. Entonces empiezan a ver hoy ya en día, yo en este caso documentados, de niños que recuerdan sus vidas pasadas, chiquititos. Yo tengo de pacientes niños chiquititos de 4 años, 5 años, ahora ya tienen 7, 8 años, 9 años. Donde a los 4 años cogían y recordaban, sí, y me llamaba la mamá, ¡ay, mi hija está loca! Digo, ¿qué pasó? Es que dice que yo no soy su mamá. 4 años. Entonces, claro, empiezas a entender que hay algún recuerdo. Dice, no te preocupes, espérate. Es que dice que yo soy su mamá. Y claro, yo le digo, pero si yo te parí, ¿cómo no vas a decir que no soy tu mamá? Y claro, la niña, con gran elocuencia, recordaba un montón de detalles de la vida anterior y me decía, pero es que mamá, tú ahora eres mi mamá. Yo tenía otra mamá. Entonces, pero no eras tú, era otra mamá. Entonces, y yo tenía 4 hermanas y una se murió y le salía sangre por aquí. Y me acuerdo que me dio mucha pena. Y claro, se acordaba de un montón de detalles de su vida anterior, en donde en general, hoy en día, ese tipo de niños que recuerdan sus vidas anteriores muy fácilmente, ocurre que pierden esa memoria de las vidas anteriores entre los 9 y 12 años. De repente, se va, se esfuma el recuerdo. Y no se acuerdan de nada. Tú tratas de hacer recuerdo y no se acuerdan. Entonces, claro, es tan evidente como que los casos que están documentados en estos niños recuerdan dirección, nombre de los padres, los hermanos, y tienes documentales que yo les coloqué en el primer CD, en donde tienen 4 documentales sobre la reencarnación, en donde claro, hay psicólogos que les llevan y van y comprueban si es que es verdad, y llegan a las casas, han reencarnado muy rápidamente, y llegan a las casas donde viven los papás anteriores, todavía están vivos los papás, están vivos los hermanos, y les reconocen. Ah, sí, tú eres fulanito de tal, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú eres mi hermano tal, sí, y yo dejé una carta que está debajo del cajón allá. Van, buscan la carta y encuentran la carta. Todos locos. Entonces, evidentemente, ya no se puede desconocer. Ahora, la ley del karma, como tal, es una ley de acción y reacción. ¿Sí? El detalle es que, en general, viene multiplicado miles de veces. Se va acumulando, porque hay una especie como de banco espiritual, donde se acumulan todos esos eventos, positivos y negativos, dentro de las mismas cosas que nosotros hacemos. Obviamente podemos compensar. Siempre podemos mejorar, siempre podemos evolucionar. Entonces, de vida en vida, a veces compensamos karma. Por eso hay enfermedades profundamente trágicas a ratos, en donde lo que hacen es compensar karma, compensar malas acciones anteriores, lo cual les permite vivir una vida más apacible después, o en esa misma vida. Entonces recupera esa energía perdida en acciones negativas, en pensamientos o palabras negativas. Eso tenía la duda justamente desde el día de la charla. Tú dices que bueno, ahorita eso de una situación compensa el karma anterior, pero tal vez una acción mala la hice y después en la misma vida hago 3 acciones buenas. ¿Borran ese karma? Sí, por supuesto.
por supuesto. Quedas con Normalmente en ambos sentidos viene multiplicado miles de veces, pero cuando tú das desinteresadamente algo, eso regresa a ti miles de veces. Miles de veces. Entonces, una sola buena acción puede compensar muchos eventos. Porque digamos, en esta vida estoy consciente de que tal vez hice algo mal, pero digamos, arreglemos, digamos que borra la acción negativa. Correcto. Por eso es que siempre tenemos la oportunidad de ser mejores. Ahora, ¿es importante que existan muchas vidas? No necesariamente es importante. Lo importante es vivir esta. Esta es importante vivir bien, aprender, evolucionar, desarrollarnos. Esta es la importante. No es importante cuántas vidas más vaya a vivir. Porque digo, no, como voy a vivir putas unas 10 más, esto me desmando la próxima conversación. Pero resulta que no funciona necesariamente así. No necesariamente funciona así. Sino que esa acumulación de eventos va a este banco en donde debitas y depositas. Entonces es preferible hoy en día nosotros, como seres de luz, el ayudar a la gente que tome el comportamiento correcto. Hoy, no mañana. Enrique, una última pregunta. ¿Y el Dharma? El Dharma es el karma positivo, es la forma positiva de ver la vida y lo maravilloso que tienes en la vida es como la recompensa de las cosas buenas que has hecho. Es el Dharma. O sea, eso lo sabía, pero como él dijo karma negativo, positivo, dije, ¿y el Dharma? Claro, el karma positivo es el Dharma. Sí. Entonces, y hay karma neutro, en donde yo puedo mover la mesa y no tiene una consecuencia ni negativa ni positiva. A no ser que le des con la mesa y... Claro, pero es por su bien. Pero es por su... En las vidas pasadas hay memoria genética. Claro, Que sí. en la vida actual, de alguna manera, emocionalmente, físicamente, podemos aprender de esa vida pasada por esa memoria genética. Sí, totalmente, absolutamente. Sí existe memoria genética. De hecho, nosotros en el tercer grado aprendemos una serie de técnicas en donde se puede resetear realmente el ADN para que las células puedan volver a funcionar nuevamente en el estado correcto. Sí. Lo utilizamos muy eventualmente y con un montón de cuidado, pero se puede hacer porque tiene otras características, esos símbolos y ese pero sí existe la memoria genética, por eso es que a ratos una deformación puede ser consecuencia de karma. En el momento que tú tomas en cuenta y caes en conciencia de que todos los eventos que pasan en tu vida son consecuencia de tus propios pensamientos, entonces puedes modificar la realidad. ¿Por qué? Porque modificas el pensamiento. Uno de esos 84,000 documentados. Por eso es súper importante. O sea, cazarlos al vuelo. ¿Quieren matar moscos? Maten los moscos de los pensamientos negativos. Al vuelo, ahí. Ese mismo rato. Saca. Esta es una realidad que no vive en mí, la tiran al tacho. Y piensan correctamente. Ese rato. Antes que el agua se ensucie. Porque si no mandan a imprimir lo que no quieren. Y eso es súper importante, básico, indispensable. No manden a imprimir lo que no quieren. No vivan a través del temor. El temor genera las realidades que ustedes no quieren. El karma es un proceso de aprendizaje. Es un proceso evolutivo. Por eso es que llegamos a este estado de conciencia. Esta conversación para el promedio de las personas es súper avanzada. Es decir, no, ¿qué te pasa? Estoy supeditado al devenir del destino. Por favor, Dios, siga castigándome. Por mi culpa, yo me merezco. No están en un nivel para poder tomar conciencia de sus pensamientos. Es un problema. Mejor dicho, es una oportunidad que hoy en día tenemos para ayudar a evolucionar el planeta. Pensamientos
negativos son con pensamientos condicionantes y temporales. Es un concepto de los 84.000 pensamientos negativos. Eso significa que te condiciona a una situación en ese instante, por ese momento, porque de repente después ¡pum!, es impermanente, desaparece, se quedó en el pasado. Sin embargo, como la mente es poderosa y el ego nos jala, a veces conservamos ese pensamiento negativo como si fuera hoy. Pero tenemos que entender que el pasado ya no existe, solamente vive en tu mente, nada más. Que la ciencia apoya y dice sí, así funciona. Yo les decía hace un momento, la realidad es consecuencia de nuestros propios pensamientos. Pero ¿cómo conseguir eso? Si es que nosotros basamos nuestro futuro en nuestro pasado, seguimos arrastrando el pasado. Nosotros tenemos que basar nuestro futuro desde cero, desde el vacío. Tengo que vaciar mi mente de pensamientos negativos. Entonces me imagino mi familia sana, feliz, contenta, abundante, acompañada, dulce, alegres y juntos. Me imagino desde cero, sin el condicionamiento del pasado, porque el condicionamiento del pasado, no, es que mi marido ya no me quiere, entonces solamente voy a estar con mis hijos. Ya entraste perdiendo en el futuro. El futuro es algo que no querías. Entonces, el pensamiento tiene que partir de la vacuidad, de cero, del vacío. Tenemos que poder conseguir vaciar nuestra mente de los pensamientos negativos del pasado para poder proyectar correctamente en el futuro. Eso es un concepto importante, básico, porque si no, proyectas en una fotografía que está rarificada, sucia, nublada por pensamientos negativos del pasado. Entonces la impresión que se pone en el futuro es media floja. La impresora, compraste impresora de mala calidad, una inkjet así media floja, de tercera, teniendo una láser perfectamente incorporada. Es importante entender el concepto del ego. El ego es nuestro ideal del yo. Es lo que creo que soy, es lo que creo que debo tener, es lo que creo que debo hacer. Es el ego. Y para ser, hacer o tener, no me importa pasar por encima de cualquiera. Porque me considero diferente a ti y separado de ti. Cuando en realidad somos uno. Lo que te afecta a ti me afecta a mí. Entonces tenemos que considerar que para cuando yo voy a accionar cualquier elemento, sea sin daños a terceros. Entonces supero mi ego. Porque a veces solamente lo quiero para mí a cualquier costo. Toda la fenomenología que existe en el planeta, todos los eventos que están a nuestro alrededor, es consecuencia, la mayoría, de tu ego. Te afecta y te duele. Por eso dentro de las 4 nobles verdades del budismo, la segunda noble verdad trata de entender la causa. Y lo que descubrió Siddhartha Gautama, el primer Buda, dice que los 3 principales elementos que generan sufrimiento son el apego. Nosotros nos aferramos a las cosas o a las personas. La ignorancia. Creemos y entendemos cosas que no son reales. ¿De acuerdo? Y de alguna manera, el tercer elemento es el deseo. El deseo es el tercer elemento que genera sufrimiento. Y el deseo no entendido desde la programación del futuro, el deseo entendido desde el ego. Lo quiero para mí porque eso es lo que necesito. El otro día mi hijo decía, quiero un Maserati Z32, no sé cuántos. ¡Wow!
tremendo carro. Lo vas a tener. Pero, ¿para qué? ¿Para qué quieres ese auto? Cuéntame, ¿para qué lo quieres? Para manejar. ¿Para qué? ¿Qué propósito debería tener ese auto? Si tú me das el propósito correcto de tener ese auto, te doy firmado que vas a tener el auto. Tienes una semana para contestarme cuál es el propósito de ese auto. Entonces, resulta que en el momento que empiezas a entender que la mayoría de las cosas que están a tu alrededor las deseas por ego, entonces se convierten automáticamente en sufrimiento. Eso no significa que no tengas que desear abundancia, amor, compañía, exclusión, iluminación. Tienes que programar el futuro maravilloso que quieres sin estar supeditado a tu ego. A veces nosotros sufrimos por la ilusión que está alrededor. Todo lo que tenemos alrededor es mente, y eso es otra ley universal. Todo es mente. Lo cual implica que nosotros, de alguna manera, todo lo que estamos generando es una ilusión. Les voy a explicar por qué. Hoy en día la ciencia ha determinado que efectivamente el concepto de realidad está basado en el observador. Si es que yo tomo la punta de una esfera, para que tengan idea en proporción, la punta de una esfera es el núcleo de un átomo. En proporción, el electrón pasa alrededor del tamaño de una cancha de fútbol. Por allá pasa el electrón. Pero resulta que entre este átomo, entre el núcleo del átomo y el electrón, es absolutamente vacío. Esto es en proporción. Pero es peor aún. El átomo aparece y desaparece. Pero aparece en medida del observador. Aparece cuando es observado. ¿Qué es lo que implica eso? Que la realidad está generada en ondas, en posibilidades, que nosotros escogemos en medida de que tenemos y observamos la realidad, la materia. Entonces materializa para nosotros, entonces existe. Eso es un detalle, y eso hoy en día es ciencia. Ahora, tú dices, estoy tocando un papel, realmente lo estoy tocando, pues si lo tengo en la mano y lo puedo apretar. En realidad los átomos no se tocan, de hecho se rechazan. Tengo la percepción de tocar el papel porque yo quiero que sea así mi percepción. Es un concepto bien complejo de entender, pero eso nos da una oportunidad de entender que tú puedes generar y manipular esa ilusión de realidad que tienes alrededor. Entonces puedes cambiarla rápidamente. Y empiezan a probar con cosas pequeñas. Manden a imprimir y verán cómo funciona. Ese es el concepto de vibración. Es una ley universal. Todo vibra. Todo se maneja en ondas. La materia no es más que vibración. En otro estado, en otro nivel, vibra más densamente, más lentamente. Todo vibra. En realidad es el entender que cualquier cosa que nosotros recibamos nos afecta porque hay algo en nuestro ego al cual pegó.
Entonces tenemos que arreglar algo en nuestro interior. Nos afecta porque algo no está acorde, no está acomodado, no está evolucionado en nuestro interior. Pero cuando uno ve una injusticia, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo reciente, el caso de las chicas argentinas, a mí eso me molesta, o sea, me enoja. ¿Y qué Tiene que sacas ver con con el ego. ¿Qué sacas? No, El eso detalle no es que tiene te que ver enojas, con el pero ¿a quién le ego. afecta el enojo? A ti nada más. Claro, pero es No cuando, o sea, solucionas nada. cómo uno maneja el no tener un sentimiento negativo al ver una injusticia. Lo que sucede es que el sentimiento negativo no ayuda, no aporta. El sentimiento negativo no es importante. El sentimiento negativo es el que no debería existir. Porque el sentimiento negativo solamente genera descontrol. No controlas la acción. Por el contrario, si es que tú permaneces tranquila y en paz, entendiendo que hay un proceso o un sistema que modificar, entonces tienes la capacidad de modificarlo. Pero en este caso, Pero no es con ira. ¿qué puede modificar uno ahí? ¿Qué sistema puede Exacto, no modificar puedes uno ahí? modificar nada, lo cual implica que el que te enojes solamente deteriora tu propio organismo. No aportas, porque solamente generas energía negativa al ambiente. Nada más. ¿Sirve de algo enojarse? No. Pero te Aportas. causa, Pero eso- te causa una reacción. O sea, cuando ves algo feo, te causa una reacción. Justamente en eso, en ese proceso evolutivo estamos. Para que no exista la reacción. Pues, pero caes en la indiferencia. Exacto. No. Ojo, que eso es diferente. No estoy hablando que es indiferente. Porque tú estás confundiendo que no existe reacción con versus una reacción negativa. La reacción puede existir. Es decir, eso no puede volver a ocurrir. Y no necesito enojarme para cambiarlo. Pero es que, digamos que el enojo es una de las reacciones negativas que uno puede tener. Uno también puede tener tristeza. Y te aporta. Pero, o sea, ¿cómo quitas la humanidad, tu humanidad, dentro de este evento? Por el control que necesitas tener. El tomar conciencia de tus emociones hace que te permite generar la realidad que tú quieres. Porque si es que todos nos enojamos, vamos a ir a matar a medio pueblo en montañita. Pero Perdemos bueno, el digamos, control. quitemos el enojo, pero metamos en la ecuación la tristeza. Aporta la tristeza. El que llores por alguien o por Entonces- algo no modifica el sistema. Entonces, ¿cuál sería la reacción óptima en este caso? Entender qué es lo que falló para modificarlo. Por eso te digo, la Pero cuando tú no emoción manejas esas variables, porque tú no manejas es lo que que no pasa. depende de ti. Entonces, ¿qué sentido tiene llorar por el niño que está al otro lado del planeta siendo comido vivo por un buitre a los 3 meses de edad? Modifica el comportamiento que puede tener el vecino al tirar la basura en la vereda. No, pero vuelve y juega la pregunta. Entonces, es un poquito deshumanizar los sentimientos. No es deshumanizar, es orientarlos correctamente para siempre tener sentimientos positivos. Porque no aporta el sentimiento negativo. Pero si a uno le importa esa situación, en vez de enojarse o llorar, lo que tiene que hacer es hacer algo para educar a la gente. Totalmente. O que eso que te genera un Lo aprendizaje. que podría cambiar la situación. Absolutamente. Pero eso no quiere decir que no vas a sentir pena y dolor porque esta pobre chica lo mataron, pero tú sigues con tu vida y me Claro, imagino que pero aprendes estás algo de eso. Claro, Te es que estás eso es teniendo un justamente sentimiento lo negativo. que tratamos de decir e implicar. Eso no significa una deshumanización o el no sentir, sino el sentir correctamente. Tú puedes sentir la presión de la modificación del mecanismo, del sistema, de las cosas que se tienen que arreglar. Entonces dices, eso no puede volver a ocurrir. Sin embargo, no es con ira, es con decisión. En el uno tienes control, en el otro no. La idea es que no pierdas el control sobre las situaciones o sobre los eventos. Porque yo te puedo decir, bruja, malvada, desgraciada, y tú tirarme los dientes, O reírme. o reírte, o decir, o preguntar correctamente, y decir,
¿Y qué te da esa percepción de mí? Pero resulta que en general nosotros tenemos una gran tendencia a engancharnos. A decir, bruja, malvada, tu abuela, ¿qué te pasa, infeliz, desgraciado? ¡Pam! Fuera de la secta. Entonces, claro. No ella se pare de sufrir. Entonces eso es lo que ocurre. Si nos enojamos dos, no se construye. De hecho, cualquier tipo de ira destruye. Siempre. Pero destruye partiendo por ti. Genera un deterioro automáticamente interno tuyo. Cada vez que tú tienes un minuto de ira, son 5 años menos de vida. ¿Qué hace uno que está tratando de no enojarse por todo? Cuando te encuentras que todo el mundo se pasa quejando, que los negocios, que la economía, o sea, no vas a un lugar donde no te encuentres con las quejas. Cuando uno está tratando de cambiar la realidad, es que ya los negocios de suyos le va mal, a mí me va bien. O sea, imagínate tú, uno entra y eleva el nivel de vibración para poder estar en armonía con el ambiente. Yo vivo de todo, todos los días, todo el día, con las más infinitas y múltiples variedades de quejas. 84.000 variedades. Pero resulta que tú puedes ser parte de o manejarlo objetivamente, sin ser parte de, en donde en ese momento automáticamente elevas tu nivel de vibración, porque si es que eres parte de no puedes ayudar, te vuelves parte del problema, no parte de la solución. Entonces, el aceptar el comentario negativo, de decir, todo es un desastre, que todo el mundo se mata, es parte del mismo sistema. Pero si es que empiezas a escuchar y dices, es que todo está mal, sí, pero tenemos oportunidad. Porque si es que nos quejamos todos, profundizamos el mal. Sí. Vamos a hacer reiki para que la gente deje de pensar. Exactamente, entonces no estamos para profundizar el mal. No estamos para generar la realidad que no queremos. Estamos para generar y cambiar el planeta y generar la realidad que queremos. ¿De acuerdo? ¿Qué papel juega la compasión? Por ejemplo, en eso que decían, un niño que muere en África, por ejemplo, ¿la compasión sería una manera de canalizar correctamente? Por supuesto. Porque ahí es cuando existe una gran diferencia entre ser caritativo y ser solidario. La caridad entrega lo que te sobra, el ser solidario entrega lo que necesita la persona. Y cuando lo entregas desinteresadamente y te detienes a ayudar a esa persona, te vuelves compasivo, porque no le conoces, porque le das amor sin conocer a la persona. Eso significa ser compasivo. Entonces quizá la manera de, como decía, no deshumanizarnos sería, en vez de sentir el enojo, sentir compasión. Claro, por ya supuesto. si nos deshumanizamos, pero canalizamos. Absolutamente, porque la compasión es un sentimiento correcto, adecuado, pertinente, siempre. Por eso somos compasivos con nosotros mismos y con los demás, que es el quinto principio que tiene el Reiki. Detrás de cualquier ira existe un temor. Identifiquen el temor y la ira va a desaparecer así. Y los temores están basados en nuestro ego. Entonces, cada vez que algo te manda de las iras es porque hay algo en tu ego que no está resuelto. Hay un temor que está detrás de esa ira. Resuelve, encuentra el temor y la ira automáticamente se esfuma. Ese es un proceso. Todos estamos en proceso de evolución en nuestro ego. ¿Puedes poner un ejemplo de eso? ¿Qué sé yo? Si es que yo cojo y sale corriendo mi hijo en la calle y de repente arranca 5 años hacia la avenida y tú le pegas el grito, ¡ah! ¡Ven acá! ¿Qué te pasa? No te puedes soltar de la mano, ¿cómo puedes hacer eso? ¡Ah! ¡Guarde mierda! Oye, Claro, Sucede. resulta que esa
No es realmente está encarnando qué temor, que le pase Que le algo pase malo. algo. que le pase algo. Entonces reaccionas vehementemente, instantáneamente y espontáneamente, porque no está programado el comportamiento correcto todavía. Entonces empiezas a definir que era suficiente con decir: Matías, ven acá. Mi amor, mira, los autos pasan muy rápido. Me tiras una naranja y ve lo que podría pasar con tu cabeza. Y claro, puedes enseñar sin haber recaído en la ira. Entonces puedes modificar el comportamiento. Pero en ese caso, destruyes a ti mismo y a él y la relación. Y en nombre del amor, o sea, Y en el además- nombre del amor, porque querías salvarle la vida. Entonces no era el mecanismo correcto. La ira es una de las mayores energías destructivas que tiene el planeta. Y solamente está basado en el temor. Por eso es como decía la Margesela, escala, cotidianamente. Te quedo viendo feo, te escupo, después te insulto, estúpida, ¿qué te pasa? Ojo, y te tiro el plato. Coge y va, saca la 345 y ¡puf! Me viste feo. ¡Fallaste! Con más digo. Con más. Entonces, escala. La ira siempre es escalable. Siempre. Por eso es que tienes que cortar la mecha, porque hay como un piloto, como una mechita, así siempre prendida ahí adentro. Esa es la que tienes que buscar, ese es el temor. Y hay muchas veces que la ira se detona en base a un solo temor. Y tienes muchos estilos de ira y muchas situaciones que están basadas en el mismo temor. Ubicas el temor, apaga la mecha y todo el resto va a desaparecer. ¿Es un proceso? Sí. No digo que sea fácil, pero ese es el mecanismo. Hacia eso vamos. Recién estamos tomando conciencia. Estamos en el proceso. Imagínense ustedes que pueden escuchar o ver mucha gente que ni siquiera les pasa por aquí el concepto. Pasan bajando a la gente en todas las oficinas. Tienen mucho por caminar. Por eso es que tenemos que aprenderlo nosotros para poder enseñar, para poder transmitir. Tenemos que aprender a ver a través de las personas. Y es importante porque las reacciones que tienen las personas, en realidad no logramos entenderlas. Y tenemos que pensar que esa persona tiene posiblemente un gran sufrimiento en su interior. Tiene muchos temores, muchas cosas que te pueden estar afectando y por eso reacciona de esa forma. Entonces te vuelves compasivo con esa persona. Disfrutar de lo que uno tiene, Sí, Tener paz. tener paz también. Tener la sabiduría de estar, o sea, de ver las cosas, el lado bueno de lo que te está pasando ese instante, en ese presente. Porque no ser feliz no significa tener toda la abundancia, salud y estar todo perfecto. Porque una persona puede tener la familia perfecta, salud y todo y no ser feliz. Y otra persona puede ser súper pobre o súper enfermo, pues sin embargo tiene paz y es feliz. Bueno, disolver al ego. disolver el ego, ¿de acuerdo? Amor infinito. Amor incondicional. ¿Qué es ser feliz? Darte cuenta de todo lo que tienes, ser agradecido, o sea, disfrutar del momento en el que estás ahora, ¿no? O sea, poder estar ahorita en paz, tranquilos, conversando, vivir el día a día así, agradecido. ¿Qué es ser feliz? Pues normalmente ideas de lo que Buda descubrió, desapegarse de las cosas, de las personas, no querer a través del deseo de tener cosas y las perseverar, pues sí, como, no sé si buscar conocimiento y autoconocimiento, esas tres cosas te llevan
definitivamente la felicidad, eso es tal vez la felicidad. Ok. Todo es correcto. Pero, en resumen, la felicidad está constituida por el no necesitar nada en este momento. Eres feliz y agradecido con lo que tienes, con lo que eres, con lo que haces. No deseas nada más. Solamente este momento, este instante. Y vives plenamente este instante, porque es el único que existe. No existe más. Y aprendes constantemente. Buscas claridad. Tratas de entender el entorno. Tratas de ser mejor, sin necesitar de nada ni de nadie. La única forma de compartir amor es teniendo amor. Pero no necesitas del amor de nadie. Entonces lo puedes dar. Porque eres autosuficiente. Porque tienes para ti y para repartir. No necesitas abundancia. Porque tienes toda la abundancia que quieras. Aquí y ahora, en este momento. Entonces empiezas a generar las realidades. La felicidad está basada en no apegarte, en no desear a través del ego y en conseguir iluminación, sabiduría, constantemente. Entender todo tu entorno, qué es lo que estás haciendo en el entorno y cómo tú impactas en el entorno. En el momento que tomas conciencia, tomas control de la vida. Todos los días entregamos nuestra compasión. Nuestra compasión tiene diferentes murallas que vamos levantando. Somos a veces solamente compasivos con nuestros hijos, o con nuestro esposo y nuestros hijos, o con nuestro esposo, nuestros hijos y nuestros papás, o con nuestro esposo, nuestros hijos y nuestros amigos. Entonces tenemos diferentes murallas que tenemos que ir saltando. Hoy tenemos que procurar no tener ninguna muralla para entregar nuestra compasión. Ayudamos desinteresadamente. Y ese es nuestro objetivo. Al final de cuentas, siempre tomen en cuenta que todo lo que dan sinceramente va a regresar a ustedes, multiplicado miles de veces y amorosamente, por los canales que menos se imaginan. Con esto quiero agradecerles muchísimo el haber participado en este reijo, de haber profundizado en unas lindas enseñanzas de la Lama Geshe-la. Y quiero que nos acomodemos un poquito y vamos a repetir nuestro Gokai. Gokai. El Gokai son los principios. Ah, sí, qué linda. Solo por hoy no me enojo. Solo por hoy no me preocupo. Repetimos. Solo por hoy no me preocupo. Todos a la vez. Solo por hoy. Solo por hoy soy humilde y doy gracias a la vida. Solo por hoy soy humilde y doy gracias a la vida. Solo por hoy trabajo honestamente y en mí. Solo por hoy trabajo honestamente y en mí. Solo por hoy soy compasivo conmigo y con los demás. Solo por hoy soy compasivo conmigo y con los demás. Les agradezco muchísimo. Namaste, mis queridos hermanos y hermanas. Namaste. Namaste.